sé específicamente en las acampadas o en qué acampadas en España, pero a veces también uno tiene la impresión con los Occupy que a veces también hay momentos que, bueno, estás ahí, al mismo tiempo, estás en este momento de una carga afectiva, material, ¿no? De presencia, de copresencia de cuerpos intensísima, pero en un proceso que es al mismo tiempo, me parece, la experiencia de recomponer el tejido desde donde la política es posible, porque justamente recomponer, ¿no? Una individualidad enteramente atomizada, una situación social muy grave, pero que la mayor parte del tiempo se experimenta como personal, es mi curro que no tengo, es mi casa que no tengo, etc. Y de alguna forma es culpa mía. Entonces, al mismo tiempo estás recomponiendo esto y teniendo esta experiencia muy fuerte de lo que es retomarte la democracia en las manos, pero al mismo tiempo teniendo que hacer política también hacia afuera. Claro. Tengo la impresión que en algunos momentos puede haber pasado un poco el fetiche de la asamblea, el fetiche de la experiencia de estar ahí. Bueno, ahí hay muchas visiones, ¿no? Y es una buena pregunta porque, claro, había gente que como de alguna manera vivía más, porque la plaza era una experiencia muy fuerte. Tú ibas allí y no te querías ir, ¿sabes? Te quedabas a dormir o te quedabas hasta súper tarde porque era una alegría encontrarte con la gente, mira lo que están haciendo esto, vamos a hacer tal. La vivencia de la plaza era muy fuerte, o sea, entonces tendía a veces a mirar, ¿no? La vivencia y convertirse en un fin, ¿no? Estamos gestionando el mundo de otra manera. Pero claro, había mucha gente y yo creo que la gente que tenía una relación más fuerte con internet tenía una perspectiva más general. No era solo mi plaza, la de Barcelona, era que en Madrid, y aparte el movimiento fue muy así, que eso es muy interesante. O sea, si hacían algo interesante en Valencia o en otro sitio y les gustaba, la gente lo hacía, ¿no? Como había, o si había algún error o alguna equivocación, los otros lo veían y de alguna manera cambiaban. Como que el movimiento estaba muy conectado, muy conectado. Entonces había también una discusión continua, ¿no? Porque claro, ahí parecía que teníamos la energía para comernos el mundo, ¿no? O sea, la gente, pues en Barcelona se bloqueó el Parlamento, ¿no? O sea, decían, vamos a bloquear el Parlamento. O sea, los de Madrid fueron ese día, vamos a bloquear, vamos al Congreso. Básicamente era, o sea, la capacidad de mover un cuerpo social por la metrópoli y ocuparla, ¿no? Pacíficamente, pero diciendo, hacemos. Y había la tensión entre cuáles eran los objetivos, ¿no? O sea, tenemos que ir como, no basta con que estemos autogestionados aquí, tenemos que plantar cara, ¿no? Tenemos que conseguir que el gobierno acepte, o sea, nuestras reivindicaciones. Ahí hubo una discusión un poco frustrada y complicada que se llamó el consenso de mínimos, ¿no? Porque se quería hacer una especie de consenso de todas las acampadas, como unificando cuáles eran las reivindicaciones, y eso no llegó a tener como un acuerdo, porque si bien los tiempos de internet y de la conexión entre las acampadas eran instantáneos, muy rápidos de procesamiento y de esta idea, pues vamos para allá, no, la otra, los tiempos de la asamblea eran lentísimos, largos, interesantes como escuela de aprendizaje, pero claro, también Claro. asambleas de 3 y 5.000 personas, ¿no? Hay una frase que se decía, vamos lejos porque vamos lento porque vamos lejos, ¿no? Y la gente pues tenía procesos de discusión, era difícil llegar a acuerdos, ¿no? Aunque se iban consiguiendo acuerdos para gestionar. Porque claro, ya no era discutir solo dónde iba el movimiento, era que hacía la comisión de comunicación, la comisión de tal, se iban creando muchas comisiones y muchos grupos que también tenían decisiones políticas, o que esa parte era política. Y claro, era un entramado de no sé, en Barcelona sí había 30 comisiones, entonces cada comisión tenía, entonces era difícil también construir, o sea, volver a construir los objetivos y las estrategias de ataque, ¿no? Y eso de alguna manera es una tensión que a veces yo creo que no supimos resolver bien, ¿no? Porque
después de la acampada, se levantaron la acampada y se fueron. La decisión fue trasladar el movimiento a los barrios, ¿no? Porque se creía que iba a haber un proceso más de participación a nivel local. Yo creo que eso fue interesante para la lucha contra los desahucios de las personas que habían comprado una casa y lo iban a desalojar porque no tenían dinero y tenían la deuda. Y hubo un movimiento, y lo sigue habiendo, muy fuerte de solidaridad para bloquear con los cuerpos los desahucios. ¿Y esto empieza después del final de las acampadas? Ese movimiento ya venía antes. Ya venía antes, pero con el 15M creció mucho y se empezaron a hacer muchas paradas de desahucio. Y eso, por ejemplo, el movimiento de los barrios ayudó a eso. Pero también fue dispersando la energía y la gente fue quedándose en mi barrio. Yo creo que una de las cosas más potentes que tenía el movimiento era vamos todos juntos a esto, a lo otro, ¿no? Hacemos la acampada o este día, como el 15 de mayo, el 15 de octubre o el 19J, fue un día también muy importante, fue una movilización multitudinaria. En Barcelona creo que fueron 200.000 personas, en Madrid pues similar o igual. O sea, la primera movilización más o menos se cuenta del 15 de mayo, no fue tan grande, fue como 130, 150.000 personas. Y en la del 19J como 1 millón. Pero sin embargo, la población, los estudios que hubo en un momento, el 75% de la población estaba de acuerdo con las peticiones de los indignados. Hubo una simpatía muy fuerte. El movimiento tiene una dignidad, ¿no? Yo cuento siempre esta anécdota, le pregunté a un amigo mío, a un pakistaní que trabaja debajo de mi casa donde yo compro las cosas que necesito, y le pregunto ¿qué te parece el movimiento de 15M? Y él decía, es como Gandhi pero con internet.